Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Les queremos agradecer a la Coordinadora Republicana por la producción de este espacio. Así que no te olvides que nos debes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV, en VHTV, nos puedes ver en Cable Más, en Best TV por Best Cable y también a través del portal Abeja y Conectados TV. Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Regresando a los estudios. Regresando a la civilización. Después de un tiempo, a través de los medios digitales. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, de hecho, es bastante singular, bastante cuestionada últimamente, porque no se logra desmenuzar bien ni identificar los conceptos que vendrían a ser del sector político, que específicamente son la izquierda y la derecha. Creo no que sé. se ha dejado de lado, de hecho, el lograr identificarnos o lograr demostrar cuáles son nuestros principios para no separarnos, sino debatir y llegar a algo que nos pueda beneficiar a todos. Y para defender un ideal, porque si tú no te defines de ninguna forma, pues es un poco difícil defender tus ideas y tus posiciones políticas, ¿no? Porque también eso va junto con tus valores personales, tus principios, ética, moral, absolutamente todo, ¿no? Claro, y al mismo tiempo es ir acorde de lo que estás defendiendo. Pero una pregunta para ir empezando, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando les mencionan izquierda o derecha? La izquierda... Posiciones políticas heredadas, ¿no? O aprendidas, o de repente también reflexionadas, ¿no? Creo que cuando eres joven son más reflexionadas que impuestas. O eso es lo que... No, yo pienso que una es impuesta y la otra es más reflexionada. Sí, pues es cierto. En realidad viene un poco de ambas. Aunque, como mencionaba hace un momento, creo que es muy importante darle cabida y darle espacio a lo que vendría a ser la definición de las izquierdas, porque son izquierdas en realidad, porque muchas veces uno dice yo soy de izquierda, pero exactamente qué tipo de izquierda, porque en realidad siempre han existido a través de la historia y el desarrollo histórico diversas izquierdas con diferentes motivos y propósitos que han surgido de acuerdo a contextos muy específicos y muy claros. Ha ido evolucionando. Contexto, sin embargo, también hay ideas que se han quedado que ya no aplican a nuestra sociedad actual. Exacto. Pero se siguen defendiendo como si fueran a generar un cambio positivo. Exacto, ¿no? Y si no se aplican es porque justamente van en contra de lo que prima hoy en día y debería primar en toda sociedad, que es el derecho humano, de alguna forma, ¿no? Muchas de estas han sido muy sádicas. Y bueno, de hecho en la derecha han habido también ciertas características de la derecha que también han sido bastante, contradictorias con el derecho humano, pero vamos a tocar eso en otro programa. Y lo que hoy día debe imperar justamente es este valor, la dignidad humana. Pero vamos a hacer un desarrollo histórico de las izquierdas en general y vamos a básicamente tocar el desarrollo de la izquierda definida, ¿no? Que son izquierdas que han ido reestructurándose a través de los años, pero en función al Estado. Es decir, han planeado un ideario político para reestructurar el Estado. Y la primera izquierda que podríamos mencionar es tal vez la izquierda que surgió en 1789. Con la Revolución Francesa, en la que justamente nace el concepto de izquierda y derecha, porque en realidad cuando surge la Revolución Francesa, los que se pusieron a la derecha fueron los girondinos y a la izquierda los jacobinos. Y desde ahí, topográficamente, ya se podría decir, bueno, derecha girondinos, izquierda jacobinos. Por un lado, los jacobinos eran más radicales. Tenían muy bien organizadas sus ideas y tenían este principio de, los jacobinos abolir absolutamente la monarquía, ¿cierto? Y los girondinos ver la forma de juntar la monarquía con el gobierno y hacer como un balance entre ellos dos. Hacer como un match. Hacer como un match. Un match de político-religioso, digamos. Claro, defender algunos valores religiosos y morales que todavía persistían en el antiguo régimen y traspasarlos justamente a la nueva nación política que se estaba formando, que tiene como base la separación de poderes, ¿no? Básicamente. Ellos también eran los que defendían que si una persona era de clase alta podía votar, pero sin embargo los jacobinos eran los que decían que cualquier persona debería poder votar. Exacto. Y básicamente los girondinos también lo que proponían
era un estado más federalista, darle una cierta autonomía a las provincias, mientras que los jacobinos, al ser más radicales, lo que proponían también era un estado más centralista. Tan igual o muy parecido, digamos, lo que sucedió en la Unión Soviética con Lenin, que era un estado sumamente fuerte y autoritario, basado en el poder central de lo que ellos entendían como la dictadura del proletariado, básicamente, ¿no? Pero en resumen, entonces, la izquierda inicial, ¿no? Donde se sembró, digamos, los primeros vestigios de la izquierda, claro, se podría decir que eran estar a la izquierda del monarca y a la derecha del monarca. O sea, unos eran pro-monarquistas y otros eran antimonarquistas. ¿Está bien? En tanto que los girondinos y los jacobinos estaban en contra del poder absoluto del antiguo régimen, sí podrían tener ciertas similitudes. Sin embargo, los dos, o mejor dicho, los girondinos sí eran más leves en tanto ese tema, porque en realidad lo que ellos proponían era mantener ciertas costumbres y ciertos valores religiosos, ciertos conceptos, por ejemplo el derecho romano, ¿no? Por ejemplo, algunas cuestiones metafísicas de la dignidad humana basada en los principios religiosos, ¿no? Claro. En cambio, los jacobinos eran mucho más radicales y consideraban más que todo en la imposición del derecho positivo, en tanto que está escrito en un papel. Entonces, por ahí podría haber cierta diferencia. ¿Positivo por el positivismo? No, el derecho positivo es una cuestión o una rama del derecho que dice que todo lo que está escrito en un papel debe ser tomado tan total. Okay. Es decir, no existe la dignidad humana como propia, como suya en sí misma, a menos que sea definida en un papel, o que nada está por encima de la Constitución o del Estado, de alguna forma, ¿no? Entonces, por ahí ya van surgiendo las diferencias. Ahora vamos a pasar a la segunda generación, que de hecho parte también de la primera. ¿Por qué? Porque paralelamente cuando surgían esta revolución contra el antiguo régimen, contra la monarquía absoluta, al mismo tiempo Napoleón Bonaparte empezaba a incurrir en esta suerte de imperialismo que trataba de acabar con todas las otras monarquías absolutas que se encontraban en los otros reinos en su momento. Napoleón Bonaparte había tomado el poder. Ajá, Napoleón Bonaparte tomó el poder. Un gobierno militarista, disculpa. Claro, ¿correcto? En cierta forma, sí fue nombrado primer cónsul y era básicamente lo mismo, casi lo mismo que un rey, porque él era encargado de dirigir o de seleccionar incluso a las personas que estaban en los organismos públicos como legisladores. Él era encargado de seleccionarlos. Un gobierno cuasi monárquico. Cuasi monárquico. Ahora, esto fue necesario, si bien es cierto, aunque hay mucho debate por ello, porque había mucho desorden. Habían tantos poderes tan dispersos, ya ni bien se formuló la Revolución Francesa, que no había un orden. Entonces cada uno proponía la ley a su antojo. Entonces digamos que no había una suerte de jerarquía que permita el desarrollo de la misma sociedad. Por lo tanto, lo que hace Napoleón Bonaparte, y encima estando en guerra con otros reinos en su momento, lo que hace es tratar de ordenar todo al Estado-Nación para justamente ir generando lo que ellos creían la revolución universal de la monarquía, contra las monarquías absolutas, ¿no? Entonces, una vez que llegan a España, lo que hace Napoleón Bonaparte es proponer a su hermano como rey constitucional, incluso implanta una nueva constitución, y ahí surge en España lo que vendrían a ser los liberales. ¿Por qué? Porque en España habían algunos afrancesados, es decir, algunos que estaban a favor de justamente esta imposición de Napoleón Bonaparte en su sociedad, a través de la constitución que él había impuesto, y otros que estaban en contra, que no creían que necesariamente tendría que haber una suerte de imperialismo bonapartista para liberarse del antiguo régimen. Entonces ahí es donde surgen los liberales y los afrancesados. Finalmente los liberales terminan tomando el poder y se llega a una constitución totalmente nueva, totalmente legítima, en tanto que España se forma como una nación política, aunque ellos sí mantuvieron en parte la monarquía, al menos como un tema de imagen, ¿no? En cierta manera. Porque ya había del otro lado la monarquía parlamentarista en Reino Unido, ¿correcto? Creo que ellos se adelantaron un poco a lo que se venía, porque como había una tendencia a desaparecer las monarquías absolutas, creo que ellos, no sé, estoy recordando una lectura muy buena, en que mientras lo que pasaba el caos en Francia, los británicos
Subieron a afrontarlo de una forma un poco más claro, organizada, ¿no? fueron visionarios. La monarquía británica dijo, no, esto va a pasar, va a haber un estallido social, y les dieron poder al Parlamento. ¿Me estoy equivocando, mi estimado? No, está bien, está correcto. De hecho, justamente por ahí y los mismos, el mismo Reino Unido también ya estaba a favor de justamente que se den estas revoluciones, porque ya no era algo viable que todo esté supeditado al poder del monarca, ¿no? Entonces, paralelamente... Es por eso que algunos hispanistas dicen que el gobierno británico es liberal, ¿no? O el monarca liberal, ¿no? Claro. Tener una visión un poco más permisiva con todos los distintos puntos, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, ahí es donde surgen las izquierdas, digamos que son las izquierdas en cuanto al género generadoras de las otras izquierdas, ¿no? Porque de ahí parte la base de la izquierda y la derecha. Ahora, vamos a la izquierda anarquista. Esta es la más controversial, esta es la tercera izquierda. Pero antes de pasar, entonces tenemos a una izquierda que era, que se definía, ¿no? En 3 palabras en resumen. ¿Qué nos podría decir para que puedan entender de repente los chicos del colegio, ¿no? Bueno, una izquierda... Esa primitiva izquierda. Bueno, esa definición la podemos ver más que todo en la segunda parte porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿te parece si pasamos a una segunda parte? Excelente. Ya. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Habla P, un programa de habla popular y a veces culta. Y ahora Nicolás nos va a responder la difícil pregunta de... ¿En qué se resumen las izquierdas? ¿En qué se resumen? Las generadoras, ¿no? De las otras izquierdas actuales, sobre todo. Bueno, que básicamente ellas proponían una racionalización, polarización, que quiere decir la destrucción del antiguo régimen para llevarlo en función de una conversión totalmente racionalista. Es decir, que el ser humano sea el propio constructor de una sociedad en función de lo que él considere moral y ético. Pero, obviamente, ligado a ciertas objetividades, disculpen. Pero en general, básicamente por ahí iba la construcción de las primeras izquierdas. Lo que no seguía lo razonable sería lo no razonable. O sea, para ellos había lo no razonable. ¿Y qué era lo no razonable? Lo no razonable es, por ejemplo, creer que la religión va a dictar, tiene cierta jerarquía o tiene cierto poder en el accionar de los propios individuos, por ejemplo, ¿no? O que debería estar ligado al poder del Estado, ¿no? Claro, eso podría ser el Estado lo antirracional. A la iglesia. Claro, ¿no? siempre va a haber cierta ligazón, sobre todo en la derecha, ¿no? Sobre todo nosotros, al menos yo me considero creyente, porque muchos de los valores cristianos surgen y se descansan en la moral y en la ética, ¿no? Pero bueno. En nuestra herencia también. Nuestra herencia, claro. Luego llegaría la izquierda, la tercera generación, que es la izquierda anarquista. Ahora, ¿ustedes qué piensan? La segunda generación. Esa es la tercera generación. La segunda fue la liberal, que fueron las dos corrientes generadoras, pues, ¿no? Ahora, la tercera, que ya se desliga un poco más de eso y esta nace mucho después, de hecho en 1864 más o menos, en 1860, con Bakunin sobre todo, es que él consideraba que la sociedad no debería tener Estado. Porque el Estado es, para ellos, para los anarquistas, una imposición humana que no debería existir y por lo tanto es opresiva, sea la forma que sea. Y él proponía vivir justamente, y eso es lo peligroso, en un estado de repente de naturaleza, ¿no? Claro. No existe orden, no existen las normas, cualquiera podría actuar en función a su libre albedrío, y eso es muy peligroso. Por lo tanto, es un poco complicado incluso vivir sin Estado, ¿no? Es utópico. Es utópico. No tiene sentido. Claro. Porque siempre van a haber falencias, de parte somos seres humanos. Claro. No sé si en ese tiempo todavía habían estudiado el tema de las ciudades privadas, porque ahora se habla mucho de las ciudades privadas, ¿no? Que funcionan como una empresa con un gerente administrativo, ¿no? Los hay pueblos privados, ¿no? Los country que le llaman, ¿no? Que tienen su gerente, que se lleva, hay que pagar mensualmente para el mantenimiento y todo eso, tienen seguridad y todo eso. No depende del Estado, incluso se paga a seguridad para que controle un poco la justicia, ¿no? Y tienen sus juntas vecinales. Pero bueno, de esos más o menos es a veces lo que quieren tratar lo que es los gobiernos privados, ¿no? Perdón, las ciudades privadas, pueblos privados.
Y claro, no está sería todo lo contrario. No estoy seguro si sería todo lo contrario, pero sería la misma figura, ¿no? Ujú. Porque habría una autoridad, habría una cabeza. Entonces, sería que esos anarquistas no querían nada de esto. O sea, ser autoridad. O sea, si se va a estar en contra de ese espacio, ¿no? Que no haya autoridad, que no haya Estado, se refería radicalmente a eso, que todos seamos como animalitos, digamos, libres. De hecho, en esa época hubo un grupo de anarquistas que sí llegaron a intentar promover un tipo de sociedad así y se fueron a vivir una especie de isla. No me equivoco, si no me equivoco, fue... ¿Cuánto? No, fue en esta época, pues, ¿no? De 1800 y pico. Pero ya habían corrientes anarquistas que intentaban formar una sociedad sin Estado. Había experimentos. Intentaban demostrar que se podía, pero finalmente lograban, como que tenían que regresar a la sociedad. Tenían porque que regresar. La sociedad sigue avanzando, los inventos tecnológicos siguen avanzando, las herramientas de las que se hablan ahí, como el materialismo histórico, ¿no? ¿Cómo vas a vivir sin esas nuevas herramientas que generan un cambio en todo el sistema? Y no solamente eso, sino que estos mismos grupos de anarquistas, como carecían de una defensa bélica, porque no había una organización, No hay una organización de una militar. administración de leyes o poderes que de alguna forma prioricen la convivencia en sociedad, pues estas podían ser totalmente invadidas en cualquier momento. Es por eso que es importante. Entonces era inviable, pues, claro, ¿no? es importante el Estado, pero también es importante que haya una buena organización de poderes, que Ajá. ninguno de ellos se quede con absolutamente todo el poder, ¿no? Como es ahora con los 3 poderes que tenemos. Claro, con la autocracia. Y sobre todo, muy importante también es mencionar que el Estado sirve también como un parámetro en el cual una sociedad se ubica, ¿no? Es decir, yo no puedo traspasar así nomás a otro país porque evidentemente estoy invadiendo un espacio que no me corresponde. Y vivir así, entre invasión e invasión, es peligroso también porque nadie va a tener necesariamente algo propio. Van a haber demasiadas revueltas.